Sí, la verdad que las pasé todas hace poco tiempo. Me hiciste una nota y te dije, sobreviví a la muerte 2 veces en forma grande. Ese periodo también. Generalmente, cuando hablo de esta etapa, de esa etapa de la dictadura, tengo una frase que es muy mía, que yo digo, y en el nombre de ellos enciendo la palabra, que es en el nombre de Guillermo Codino, el Osito, y de Kili Virtu. Yo jamás voy a hablar sin nombrar a ellos antes, y menos en mi pueblo. Un pueblo que aún estoy esperando a todos los que juran y ponen la mano por la sangre derramada que juran, que alguna vez algún lugar de mi pueblo, que fue el pueblo de ellos, lleve una calle, una plazoleta a su nombre, porque acá lo ignoramos. Acá no se le pone el nombre, pero eso sí, corremos a hacer grandes plazas. Entonces, para mí la dictadura, yo te digo, la aprendí a vivir. Yo no digo que soy de la generación del 70, como dicen muchos de los que hoy ocupan cargos políticos. Yo soy de marzo del 68. ¿Por qué marzo del 68? Porque en marzo de 1968 nosotros en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tuvimos un decano que se llamaba Raúl Balbé, donde de 16 carreras que tenía Humanidades, 13 dejaban la calle. Educación física, que era la mía, psicología, las lenguas, los traductorados en inglés, francés, y las únicas que tenían que quedar en Humanidades eran Ciencias de la Educación, Letras y Filosofía, según él. Entonces, eso nos movilizó a salir a la calle a pelear por nuestra carrera. Ahí fue mi primer paso enfrentando una dictadura. Recuerdo que fue la primera marcha, una marcha del silencio. Veníamos por calle 7, doblamos en Plaza San Martín, en La Plata, e ingresamos en Diagonal 80. Nosotros éramos estudiantes de Educación Física y veníamos con los bolsos de la clase de Educación Física. Y veníamos en la marcha, era una marcha en silencio, no solamente aplaudíamos y con carteles, porque nadie se ponía de acuerdo en las consignas a llevar, había distintos lineamientos políticos en ese momento, y nos hicieron un embudo, nos cerró la cana, nos molieron a palazo. Entonces, ¿qué pasaba? La educación física teníamos puntería y fuerza, empezamos a voltear milicos de a caballo. Nos largábamos los pescuezos de los caballos rodaban con ellos. Entonces pasamos a ser los héroes de esa marcha e ignorando las cosas políticamente, porque lo que más sabían eran los de las otras carreras. Así que las reuniones eran en el frontón de la carrera de Educación Física, era en el campo de deportes del Colegio Nacional atrás. Ahí se reunían todos. Bueno, en aquella época nos empezamos a unir con la gente de arquitectura, que no eran nuestros vecinos de alambrado, que los corrían y le hacían también embudo. Entonces nosotros habíamos levantado el alambrado, cosa que venían, nosotros le decíamos los cosacos a la policía montada. Venían ellos a hacerle un embudo para meterlo, y lo que no sabían es que nosotros dábamos vuelta tres ganchos de alambre y pasaban todos los de arquitectura por nuestro pasaje, que era el frontón. Y volvíamos a enganchar y no entendían dónde estaban los estudiantes. Eso nos fue haciendo crecer como estudiantes y sobre todo los actos en el comedor universitario. Y a medida que avanzábamos, nos íbamos forjando de un pensamiento. Así fue que cuando viene mayo del 68, el mayo francés, nosotros llevábamos 2 meses de una lucha universitaria por nuestra facultad. Nos abre los ojos el mayo francés. El mayo francés fue fundamental en las definiciones políticas en las distintas facultades a lo ancho y a lo largo del país. Eso me llevó a pelear el centro de estudiantes de mi facultad a mí. O sea, con una posición dada, ahí entré a militar yo, entré en una agrupación que se le puso, cada agrupación de franja tenía un nombre en las distintas facultades, y en Humanidades yo le puse afirmación porque quería decir sí, ¿me entendés? Por eso fui del planteo de llamar la afirmación, pertenecía a la tendencia que era franja morada,
Franja Morada en esa época estaba formada por una mesa de 4 patas, se integraba, había anarquistas, socialistas, socialismo argentino, radicales y peronistas, que serían la línea del FEN, lo que va a ser la gente de Papillón cuando lo muertan en Córdoba. Nosotros fuimos creciendo con todo eso y con un contexto, pero para nuestra formación también llevábamos gente para que nos enseñaran. Nosotros aprendimos todo lo que era petróleo con Silencio Stalin. Nosotros a Hipólito Solari y Irigoyen nos llevábamos horrores a darnos conferencias a La Plata. Y mi facultad, que era Humanidades, pasó a ser un eje fundamental en toda esa historia. Nosotros apoyamos la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro en aquel momento. Yo lo conocía a Rodolfo Walsh de mano a mano en esa época. Conocía a grandes dirigentes como Agustín Tosco, a René Salamanca. Yo y tantos de mis otros compañeros, que muchos son diputados o han sido ministros del país, de aquellos que fuimos esa generación. ¿Qué pasó en mi facultad? El primer grupo que cae armado de La Plata, había 2 estudiantes que eran de mi facultad. Recuerdo una de ellas, una mujer, que caen detenidos, eran del ejército de la FAL, Fuerza Armada de Liberación, y van a Devoto. Entonces, a mí en la facultad, yo planteo que estaban estos compañeros presos, que dejáramos de lado si uno estaba de acuerdo o no con el haber tomado las armas de lo que habían hecho ellos, pero que estaban presos y bueno, y que estaban padeciendo cosas que no eran normales. Entonces hice que votara mi facultad y nosotros pusimos los abogados de defensa de ella. Y los abogados fueron Eduardo Ortega Peña, Eduardo Duhalde y Ortega Peña, que eran socios. Así los conocí yo a ellos. También participó Hipólito Solari y Irigoyen, de esa gente, fueron los primeros detenidos. Para esto, ojo, La Plata vivía teniendo presos políticos que iban presos y los llevaban de La Plata a Devoto. Eso fue creciendo y a medida que crecieron nuestras posiciones políticas, también crecieron las organizaciones. ¿Qué pasó en el 76? Yo te digo, acá hay un antes y un después. Antes del 73, los hechos más violentos, tenés que nombrarlo, el Cordobazo y el Viborazo, y el Rosariazo. La muerte de Cabral, de Papillón, fueron terroríficos de ese caso. Te puedo decir, esto es muy largo, de cómo empiezan ellos con una vestimenta, después por qué usan la máscara del plástico adelante, por qué después de un escudo pasan a otro, los distintos momentos, pero así te lo digo, cómo lo fueron estructurando. Cuando se salía a buscar chancho y se lo dejaba Nava, se le pasaba jabón del que ustedes se afeitan, la brocha, se le pasaba a los chanchos y los embolsábamos. Entonces cuando venían la contienda, porque eran todos actos relámpagos que hacían, porque si no te acribillaban. Nosotros largábamos los chanchos jabonados y ¿qué? Te imaginas, los caballos patinaban en la lona y iban a parar por calle 7 y bueno, vos ahí aprovechaba. Toda esa etapa hasta el 22 de agosto del 72 es una. Con la masacre de Trelew ya genera toda otra cosa, políticamente en todos. Y ya empieza el compromiso del lucha y vuelve con la avenida de Perón. Y a su vez, Franja, por distintas razones, que te lo digo, que conformábamos 4 líneas políticas, nos abrimos. En el 70 ganamos la Federación Universitaria Argentina y fue su primer presidente como Franja, Mingo Teruggi, que lo asesinan junto a Sergio Karakachov, 2 grandes amigos. Después, en el 76, nosotros tuvimos en todo el apoyo a Cámpora. Militamos y trabajamos por Cámpora. Hicimos la universidad abierta en La Plata, la de los barrios, País de los Niños con los chicos de la UES. Todos estos pibes que perdieron la noche en los lápices, yo los tenía a varios de ellos a cargo mío. Y yo armo con la gente de educación física el operativo Evita, encontrar respuesta al operativo Sol de López Rega.
ese lo armamos para Videgain en la provincia de Buenos Aires. Todos los miércoles cambiábamos 1.500 chicos de campamento. Los campamentos eran Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar y Necochea, en las escuelas, menos Miramar, que en Miramar yo los tenía en el campamento del Durazno. Cuando cae Videgain, el 28 de enero, que lo hacen caer al Tordo, a mí me llaman antes diciéndome que le estaban pidiendo la renuncia a Videgain, porque la renuncia de Videgain viene por la toma de Azul y de el comando de sanidad que quedaba en la calle Entre Ríos. Toman esos dos lugares, el ERP, y eso hace a la caída de Videgain, porque Calabró, que era su vicegobernador, apretaba con eso. Yo vengo a La Plata, me hacen cargar comestibles para lo distinto y me dan los bonos para que subieran en los trenes los chicos para sacar los chicos. Cuando llego allá, soy detenida. O sea, me agarran en Miramar y me llevan detenida. Yo salgo en libertad gracias a mi rector, que se llamaba Agoglia, que fue profesor mío y él asume como rector en el 73, y al padre Jorge Tayana, que hoy es candidato por el movimiento peronista, que era ministro de Educación, porque cuando yo caigo detenida avisan a La Plata que yo caigo detenida, entonces apretan con eso. A mí me llevan a Mar del Plata, me pasearon por distintas secciones hasta que me mandan al servicio de inteligencia, me tienen ahí detenida. Y por supuesto, donde pedían por mí, yo no estaba. Y me allanan Salto, mi casa. Mi casa fue allanada y me destrozan totalmente mi casa en La Plata. La casa de La Plata me la hicieron pelota todas las cosas. Cuando después de 4 días me largan a mí, y yo salgo del campamento, llego a La Plata y bueno, me tengo que ir porque mi cabeza ya tenía precio en La Plata. De ahí yo me voy a Buenos Aires. En Buenos Aires nos entramos a reorganizar los que teníamos que irnos de La Plata porque éramos muy conocidos. Nosotros en esa etapa de la Facultad de Humanidades llevamos a Humanidades al Padre Mujica, a Pacurondo, en mi facultad, a Raimundo Ongaro, a Silencio, Stalin, a Agustín Tosco. Bueno, fue imponente en esa época, vos pensás en el año 71, 72, la gente que llegábamos nosotros era lo más fuerte de Buenos Aires. Y ahí yo quedo en Buenos Aires y tenía algunos contacto con cierta gente y tengo que volver a empezar mi militancia. Entonces se me manda un barrio. La gente militábamos de a 5 o 6, había un jefe de grupo, después el grupo pertenecía a un pelotón, el pelotón, bueno, iba ascendiendo así, y empiezan a chupar gente, ¿viste? Estoy hablando, por ejemplo, al Oso lo matan en pleno gobierno de Isabel, que no se dice. En Salto hablamos del 76 para arriba, pero a Losito lo mató el gobierno de Isabel. No lo mataron los milicos a Losito. A Aquiles sí, pero a Losito no. Nosotros éramos perseguidos por la AAA, por López Rega. Acá había gente que la apoyaba. Que hoy se laven las manos y se pongan el mea culpa, ¿viste? ¿Qué pasó? Yo digo que soy el testigo insolente de muchos de ellos. ¿Qué pasó con la llegada de Alfonsín? Mirá, uno militó mucho en la dictadura. Yo me pude ir, porque a mí me dijeron te vas. Y yo dije me quedo. Y me quedé y no me arrepiento hasta el día de hoy, Maxi. Me quedé porque yo tenía compañeros detenidos, compañeros desaparecidos. Y no estaba de acuerdo en el irme. Si perdía, perdía. Lo tenía bien claro. Entonces, la militancia esa, en la anterior al 73, nosotros decíamos, con carbón se escriben las paredes. En esta se escribían con sangre. Yo te puedo contar de lo que era un mini volante que uno hacía y que lo traías entre las medias o adentro de los calzones y entrabas a un baño y lo pegabas en un baño porque era una manera de ir diciendo
lo que estaba pasando y participar en las asambleas y en reuniones de los derechos humanos. Yo iba a la confitería La Victoria, entraba la madre Latana Galetti y yo me iba enfrente y en la pizzería de enfrente comía una pizza y yo custodiaba esa mesa de madres, línea fundadora. Iban a la plaza y dábamos vueltas, 5 en distintos puntos de la plaza para que no nos levantaran la madre. O al revés, te tocaba estar... Mira, la estación subte de Loria, te puedo contar hasta los azulejos que tiene, porque las veces que me han tocado hacer, eso se llamaba hacer culata. Y te tocaba, viste, estar ahí. Y bueno, infinidad de cosas, qué sé yo, tener tu casa tabicada, que te entraran a las 2 de la mañana, que te trajeran un compañero, no sabía quién era, y a las 7 se lo llevaban y después al año te enteraba que había sido un compañero uruguayo que te lo habían pasado de pasada para poder sacarlo, o un chileno o un argentino y no sabía ni quién era. Yo tuve a una persona en mi casa 3 días y no sabía quién era, y bueno, un buen día, después en la democracia aparece, viste, fotografiado y me quedo helado porque era uno que había tenido en mi casa con otro nombre, por supuesto, y apellido, viste, y bueno, me reía. Hablando de la democracia, hoy la estamos disfrutando, y alguien que vivió toda esa etapa negra, ¿qué opina? Mira, yo creo que acá hay 2 cosas que es muy importante aclarar. Una es la libertad y otro el libertinaje. Nosotros trabajamos con el diario La Voz en Buenos Aires, que era la voz de los sin voz, que daba en Pompeya. Y ahí salían todos los días las fotos de los compañeros detenidos desaparecidos. Las madres y abuelas traían sus notas y se las poníamos. Y teníamos al juez de San Martín, que nos tenía hasta la coronilla. Yo estaba en publicidad. ¿Dónde estaban las facturas de ellos? ¿Con qué habían pagado? Podría, hasta que un día al secretario se lo saqué del fundillo, te lo digo, a patadas así como te digo, porque me agarré la calentura del siglo y empecé a bajar las escaleras, me lo tuvieron que sacar porque lo hacía Nico antes de llegar a planta baja, porque eran 2 pisos que tenía que subir. ¿Sabés con quién era mi compañera en publicidad en ese diario? Con eso te estoy diciendo mucho. Alguien que viene del exilio y su hermano me dice, cuídamela. Entonces yo le puse la criatura, por la criatura. Es Patricia Vaca Narvaja, hoy embajadora en México. Te tiro así. Un diputado de la democracia, quien fui a abrazarlo, un querido compañero y amigo, Freddy Storari, ministro del Interior de Raúl Alfonsín. Tengo el honor de decirte que a Raúl Alfonsín, a Chascomús, en un Citroën con el ruso Karakachov y el colorado Menuzzi, lo sentamos a Agustín Tosco, secretario general de Luis Force, y se lo llevamos a conocerlo a él. Después lo sacamos y lo guardamos en Florencio Varela porque lo buscaba todo Córdoba a él. Te digo, en distintas etapas. La llegada de la democracia es valiosísima, importantísima. Yo trabajé en las iglesias ecuménicas, trabajé en la Liga de los Derechos Humanos, trabajé muchísimo con Federico Richard, que era un padre pasionista, un baluarte, ayudé a madres. Las primeras oficinas de abuelas era un departamento de 2 ambientes. Nosotros teníamos la Secretaría de Derechos Humanos, cuya secretaría la presidía Sara Dorotier de Covacho, que después en la democracia fue diputada, fue senadora por provincia y fue la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires hasta hace 2 años que murió. O sea, la sacaron del cargo y asumió ahí Quivo Carlotto. Quivo fue un compañero mío de la vieja etapa, no sé, es muy, muy largo. Yo te digo, estoy contenta con la democracia, pero no convierto la democracia en libertinaje. Y creo que hay una gran diferencia en lo que ha hecho Pepe Mujica y el respeto con la gente a lo que estamos haciendo acá. Yo no entro en los libertinajes de nadie, y menos
el no respeto a los partidos políticos. Porque acá hubo partidos que se la jugaron, entonces digamos las cosas como son. Los paros que le hicieron a Alfonsín fue vergonzoso, así te lo digo, vergonzoso. Estaba en plena camino de la democracia. Yo participé en el Palacio de Justicia cuando se enjuició a la Junta. Fui con el diario La Voz. ¿Y sabés qué día pedí? Por sobre todas las cosas, pedí estar presente el día de Margarita Belén, el día que hablara Mirta Clara de Salas, la esposa de un compañero amigo asesinado en Margarita Belén. Te aclaro que me llamaron al orden y me sacaron, porque cuando Mirta hablaba, como estos guachos se reían atrás de lo que ella iba diciendo, porque ella su hijo lo paría en la cárcel, y va contando sus cosas, de arriba estaba todo el periodismo. Yo le grité, no te me achiques, Mirta, no te me achiques. Pegue, Mirta, pegue. Pegue era una manera en esa época de decir, no te calles, ¿entendés? Cuando uno te decía pegue, no era que le pegaron una trompada a alguien, era que no te callaras. Había muchos códigos, muchas cosas, es muy largo. Por eso hay cosas que no entro. Si vos me preguntás, ¿ocupé algo? No, nunca nada. Trabajé en el diario La Voz, trabajé intransigencia y movilización peronista cuando se conformó con Framini, Susana Valle, Flaco Kunkel, Nilda Garré, después se abrieron ellos el Canca, nosotros nos fuimos por otro lado, porque nosotros seguimos fiel a la tendencia. Y hoy hay cosas con las que no voy. Sí te digo, a Néstor lo fui a saludar 2 veces, pero no me dejaban pasar, no convenía, yo no le iba a pedir nada. Y cuando vino a Recife lo fui a saludar, porque me abrazaba, me largaba, te lo puede decir Raquel Perea, que se lo va a acordar, o Oscar Ruiz, que estaban presentes. Me abrazaba, me largaba y lo tuvieron que maquillar para subir en un escenario porque él creía que estaba muerta. Y para muchos estaba muerta y bueno, dejen, estoy muerta. Queremos agradecerte, realmente un pedazo de historia. Y ya tendremos una charla más extensa donde entraremos en detalle, pero un día vamos realmente muchas gracias. No, al contrario, sí te digo, todas mis cosas de esa etapa y de derechos humanos se las voy a donar a la sociedad argentina en la memoria de Guillermo y de Kili. Para que la lean todas las generaciones y que por favor no juren más por la sangre derramada si no tienen huevo para ponerle a una calle el nombre de Kili o de Veloso. No sean hipócritas. Y busca en el canal el día que vino Estela Carlotto, cuando yo le di la bienvenida, porque a muchos que hablan de que dicen de que no, que lo mío no fue cierto, cuando vino Estela Carlotto, esto te lo voy a decir, me dio bronca que una persona que siempre me decía, ¿y vos cómo estás? ¿Y por qué esto? Estaba sentada ahí. Como yo la tenía Estela ahí al metro, empecé a hablarle a Estela recordando toda esta etapa, a la cual Estela no solo asistía con la cabeza, sino lo confirmó después hablando, para que muchos de los que hablan de gusto se callen la boca y se la cosan alguna vez. Y viva la democracia y no el libertinaje. Gracias a vos, Maxi, gracias a Coco. Y luchen para que los pibes los eduquen, no los hagan tan analfabetos.